como sabe la gente que nos ve, colaboramos con la asociación Vida Sana con su ecomensajero digital. Sus noticias la asociación Vida Sana organiza Biocultura, que es la feria de referencia al sector ecológico en España y una de las primeras de Europa, y ya viene la primera feria, hacen varios todos los años. Y Biocultura, por ejemplo, pues tiene las ferias de Madrid y Barcelona que las hacen todos los años y luego cada año pues hacen unas ferias en concreto, ¿no? Y la primera va a ser en Galicia, en A Coruña, pues ya queda muy poquito, en marzo va a ser, un momentito del 4 al 6 de marzo en Expo Coruña. Y bueno, siempre suelen dar datos y noticias sobre cómo está la situación del sector en estos momentos, y es muy interesante porque, bueno, básicamente estamos hablando de cosas que germinan a largo plazo. Biocultura lleva 40 años a lo tonto, o sea, bueno, 30 y muchos. Empezó en Madrid en 1984, en época de Eterno Galván. Es la gente que además ellos lo reivindican mucho, que no era una moda ser ecológico, sino que lo hacían, bueno, pues eran 4 chavales cuando empezaron y ahora es una feria muy importante. Y bueno, siempre te dan las cifras un poco de cómo se ha ido consolidando, sobre todo insisten mucho en las cifras del sector justo antes de cada feria, ¿no? Y en este caso la Feria de Biocultura A Coruña, pues es un poco para medir la situación del sector ecológico. Y por ejemplo, lo que dice el CRAEGA, que es el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, habla de que, bueno, 2020, que es el último año, ha habido como un incremento de las hectáreas de cultivo desde 2020 a 2010, o sea, en la última década, un incremento del 126% en la superficie cultivada. O sea, que estamos hablando de un crecimiento muy importante y una consolidación. Aquí está muy bien en el sentido de que, bueno, estamos viendo la dimensión del sector, que es verdad que está creciendo, todavía evidentemente es minoritario, ¿verdad? Pero, bueno, estamos viendo de que ya mueve en cifras de negocio, de ventas de productos. Estamos hablando de que el último dato de 2020 son 110 millones de euros en Galicia. O sea que sí que estamos hablando de un sector que, siendo pequeñito, pues está creciendo bastante. De hecho, bueno, España siempre ha estado, esto no sé si lo sabéis, es la principal potencia europea en cuanto a producción de agricultura ecológica. Somos los número uno a nivel europeo, y a nivel mundial somos, no sé si los terceros o los cuartos, dependiendo a quién consultes, pero estamos ahí fuertes. El problema que tenía España es que se lo comían los demás, hablando en plata, ¿no? Es decir, tú ibas a Alemania, esto a mí me ha pasado, esto es un ejemplo real, y tú veías en una tienda bueno, en un mercado ecológico alemán, en un hiper ecológico alemán, que lo puedes ver, pues veías un montón de producto ecológico español. Se ha empezado a ver últimamente aquí, pero aquí éramos más productores y lo consumían fuera. Eso está empezando a cambiar. Por fin el año pasado se ha consolidado que ya hemos entrado en el top 10 de consumidores a nivel mundial. O sea, no solamente estamos a la cabeza en producción en Europa, sino que ya a nivel mundial empezamos a estar en el top 10, con lo cual ahí sí que hay una incidencia. Bueno, ya os digo, 40 años de biocultura, evidentemente hay otros actores en el sector ecológico, pero ahí sí que se ve, yo creo, ¿no? Un trabajo de incidencia de décadas. Y bueno, una relativa, ¿no? Claro progreso, aunque queda mucho por hacer, pero ahí estamos, en primero de Europa y ya en el top 10 de consumidores, ¿no? No solo de productores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, Alfredo? Yo creo que en este sentido sí que deja un poco claro que esta solución que se tiene que aplicar a muchas cosas que hacemos, y aquí hablamos sobre todo de lo que comemos, que no solo hay alimentación en biocultura, pues bueno, pues se ve claramente un progreso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí yo diferenciaría entre una buena noticia Claro. y cómo podemos profundizar más. eh, Primero, en qué problema resuelve, Ajá. qué problema trata de resolver, que probablemente quizá no es uno y son varios, ¿no? Eh, También creo que sería muy relevante por qué España, por qué somos el primer país en superficie. Claro. ¿Y por qué nosotros y no Francia o no Holanda? ¿Qué circunstancias se han dado y por qué todos los logros que se han conseguido? Creo que el asunto es un asunto interesante.
creo que puede ser objetivo de hacer una historia basada en periodismo de soluciones que, sobre todo, por ejemplo, normalmente este tipo de historias de periodismo de soluciones parten del problema y van a la solución. Entonces, en un país donde por circunstancias no despega la producción ecológica, podrían fijarse en España, porque hay una pregunta muy clara que es quién está haciendo algo por resolver este asunto y quién lo está haciendo bien, quién está teniendo resultados. Y entonces, en un país, pongamos Alemania, dice, joder, no despega y tienen un problema porque no despegue, por lo que sea, pues porque es un problema de producción, de calidad, de medio ambiente, de respeto a la tierra, y entonces se fijan en España. Entonces, un periodista o una periodista o varios alemanes se fijarían en España y harían una indagación y tratarían de entender muy bien qué ha ocurrido en España para que sea así, qué circunstancias se dan en España que quizá no se dan en Alemania, o sí se dan, pero hay resortes que no se han utilizado, las limitaciones que tiene. España sí es el primero, pero si ese es el caso, creo que se trataría de una sistematización y de un abordaje muy riguroso. Contar las cosas no las convierte en periodismo de soluciones el hecho de contarlas. El periodismo de soluciones no es la cosa, no es la noticia, esa es una magnífica es noticia. interpretar, digamos. Es la manera, claro, es la forma en la que la entendemos y la contamos, la profundidad con la que la comprendemos, el rigor con el que la comprendemos y el objetivo, que el objetivo es fundamentalmente el aprendizaje, compartir aprendizaje, extraer claves y analizarla con rigor. Por ejemplo, yo Entonces, tú has ahora... contado eso, todo lo que has contado es genial, pero es una buena noticia. Tú mismo, claro, la cuentas ahora sí, pero la manera en la que la podrías abordar sería una manera desde el periodismo de soluciones, pero requeriría todo lo que hemos comentado. Por ejemplo, Pero es un buen asunto, este es un claro ejemplo. si entiendo lo que me estás contando, sería de unir los puntos y analizar, por ejemplo, me hablas de soluciones y de problemas que esto ayuda. He cogido varias noticias, fíjate que no lo hemos hablado, pero por ejemplo esta noticia también habla un poco de las soluciones, ¿no? Unas cosas que se van a ver en biocultura son recetas para frenar el cambio climático, porque hay su cookie, no sé, chefs que hacen demostraciones, como el que va a hacer uno de los chefs que va a estar en biocultura, que se llama, bueno, Alf Mota, y ahí va a hacer una demostración con recetas, pero al mismo tiempo, además del tema de las recetas, está el asunto... Ah, bueno, no sé si lo habéis visto, que no sé si lo he puesto porque estoy manejando... Bueno, básicamente esta otra noticia del ecomensajero digital, bueno, pues estas recetas tradicionales gallegas, como digo, para frenar el cambio climático. Esto pertenece además a una iniciativa a nivel europeo del programa LIFE, uno de los programas de la Unión Europea, seguro que os suena, que bueno, ha financiado a varias ONG, 27 entidades europeas, entre las cuales está la Asociación Vida Sana, que es la organizadora de biocultura. Y bueno, el objetivo es de aproximar a la sociedad europea, al conjunto de la sociedad europea, lo que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que como sabéis, después de la pandemia hay una estrategia de recuperación que está poniendo más en valor, ese es el discurso y a eso se va, pues dentro de la estrategia de recuperación tras la pandemia se da mucho énfasis a la transformación ecológica y digital de la economía, ¿no? Y dentro de eso hay una estrategia europea que se llama de la granja a la mesa, que es un poco para reivindicar una cocina más local, más sana y más saludable, digamos, a nivel europeo, en las casas de la población europea, ¿no? Entonces, dentro de eso, al margen de que, o además de que en Biocultura Coruña se vaya a hacer una demostración con recetas tradicionales, lo que quiere hacer la Asociación Vida Sana con el proyecto que se llama Menuda Tierra es un poco ofrecer recetas, pero partiendo de un problema que se da de muchos proyectos y muchas alternativas que hablan de cocina saludable, pero que muchas veces el problema es que son recetas con ingredientes raros que vienen del quinto pino o con formas técnicas de cocinar que no entendemos o que no es fácil encontrar los ingredientes. Entonces, como va a hacerse Biocultura Coruña, dicen, bueno, vamos a hacer en Biocultura Coruña y también como forma de un poco ejemplificar lo que estamos haciendo con este proyecto con financiación de LIFE a nivel europeo, es que se pueden hacer recetas saludables con productos locales,
Productos que no vienen de la India, ni de China, ni de Pakistán, con lo cual tienen menos emisiones, que a lo mejor lo ha cultivado alguien de tu pueblo o de tu comunidad autónoma, ¿no? Y que además son ingredientes que tú puedes conseguir, ¿no? En el caso de Galicia, pues vamos a ver, cachelo, pulpo, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente la idea es demostrar con eso que con recetas tradicionales, con productos locales, al margen de, digamos, lo que es en salud, a nivel, bueno, salud humana, el tema de la contaminación, de los tóxicos, ¿no? De alimentación más saludable, pues también estás evitando emisiones, ¿no? O sea, es una manera de enlazar lo que es el tema de la lucha contra el cambio climático con productos ecológicos, ¿no? Y otra cosa más con la que se podría hacer un buen relato, contar una historia, a ver, un momentito, otra vez, que esto de cambiar no os creáis que es fácil. Berín Biocop, también una entrevista a José Luis Baz de Berín Biocop. Ahí estamos hablando de otra cuestión que tiene que ver con el modelo de ganadería. Bueno, en este caso ha habido muchas polémicas con el tema de la ganadería intensiva extensiva, pero al final se ha convertido en una polémica que muchas veces te impide ver cuál es la solución o qué implica, digamos, este tipo de ganadería. Y está muy bien esta entrevista porque este hombre, por ejemplo, te cuenta aquí que lo que hacen con esta iniciativa, con esta granja ecológica, por ejemplo, trabajan con razas de la zona. O sea, se llaman como cachena, vianesa, fieresa. Bueno, son unos nombres un poco raros, pero son razas autóctonas de la zona, razas de vacas. Y lo que hacen con ellas es, bueno, mantener que esas razas no se extingan, porque son razas, como digo, en peligro de extinción. Él les llama vacas de aquí y además dicen que hacen una labor ecológica. Esas vacas contribuyen a reducir la masa forestal combustible evitando incendios. De esto se ha hablado mucho, ¿no? De que muchas veces hay incendios porque no hay una gestión de los bosques y muchas veces si hubiera una buena gestión de los bosques, el tema del pastoreo, pues se comen la maleza y muchas cosas que son las que acaban prendiendo y se acaban secando, ¿no? También aportan materia orgánica al suelo fertilizándolo. No hay que explicar cómo las vacas aportan materia orgánica, ¿no? Esto fija carbono orgánico y evitan así la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, ¿no? También te dicen que son más eficientes, dice este señor. Luego habría, evidentemente, para hacer buen periodismo de soluciones, esto habría que investigarlo, pero dicen que son más eficientes, por ejemplo, que la arboleda en la función de la fotosíntesis y que absorben más CO2 del que emiten. Dice Baz que por cada gramo de materia orgánica compostada que aportamos a la Tierra, evitan 3,7 gramos de CO2 a la atmósfera. Dicen que también estas granjas, donde además no usan evidentemente ningún tipo de pesticidas ni productos artificiales, permiten que se mantenga la fertilidad de la tierra, también aumenta la resistencia de los terrenos frente a plagas y enfermedades sin utilizar venenos, o sea, la resistencia natural, y producen alimentos evidentemente de calidad, ¿no? Y el tío, bueno, el dueño de la empresa, pues sigue hablando un poco de... La verdad que está muy bien porque te dice que también hay que hacer por transmitir lo que no tienen sus productos, ¿no? Por ejemplo, no tienen residuos químicos de síntesis, no tienen estos abonos y productos químicos que matan, él dice que matan la actividad biótica de la tierra, matan la fertilidad natural y la hacen dependiente, y eso es verdad, se crea un problema de dependencia de los pesticidas muchas veces, ¿no? Y también se evitan problemas como las sustancias, algunas de estas sustancias que hay en pesticidas, que muchísimos estudios científicos hablan de que tienen efectos sobre nuestras hormonas, actúan como hormonas artificiales, como disruptores hormonales, ¿no? Disruptores endocrinos, ¿no? Que es un tema que además, pues en otras ramas a mí de hecho, bueno, yo he analizado bastante el tema, una vez he colaborado con el FODESAN, el Fondo para la Defensa de Salud Ambiental, ¿no? Y es cierto que hay un problema ahí de salud por el uso de que algunas sustancias presentes en esos químicos pues son directamente perjudiciales para nuestra salud y provocan enfermedades, ¿no? A lo que voy, ¿no? Que si unimos todas estas noticias del ecomensajero digital, ahí tenemos, sí, se podría construir, entiendo que van por ahí los tiros, un relato sobre los beneficios de, digamos, la producción ecológica de alimentos en este caso, y podría servir para entender dónde aportan soluciones y ya solo quedaría a lo mejor responder a la pregunta de por qué en España, ¿no, Alfredo? ¿Por qué en España es tan buen a nivel europeo? ¿Hola? ¿No se escucha?
Sí, perdón, Ahora, estaba silenciado. sí. Digo que a ver qué piensa Esther de lo de la ganadería. Yo no lo sé, yo lo voy a investigar. Yo me lo apunto. No lo desconozco, la verdad. Pues mira, Pero bueno, ahí sí que... el próximo lunes, ya aprovecho, 21 de febrero aquí a las 8, vamos a tener una charla especial de biocultura con Ángeles Parra. También va a estar Isabel de Traloagro, que también es otra granja ecológica de carne. Y también va a estar Severino García de Ecotur, que es la patronal del turismo ecológico, porque bueno, en Biocultura Galicia, que no he dicho antes, va a tener mucha importancia el ecoturismo, digamos que como va a ser el sector destacado. Pero ahí, si queréis, ahí sí que va a ser una tertulia muy interesante, también no solo para hablar de la situación del sector ecológico, sino de lo que nos aporta en cuanto a soluciones.